¿Se han preguntado alguna vez qué se oculta tras el fulgor de las joyas más célebres del mundo? Vemos su resplandor en coronaciones y bodas, pero cada una de sus facetas atesora una historia rebosante de intrigas, amor y poder. Hoy descorreremos el velo de misterio que envuelve un tesoro que, aún permaneciendo en la sombra, no cede en majestuosidad a las diademas más famosas del planeta. En el universo de las reliquias aristocráticas, el nombre Spencer está indisolublemente ligado a una tiara única y muy especial. La misma que en julio de 1981 coronó el peinado de una joven Lady Diana Frances Spencer cuando caminaba hacia el altar de la Catedral de San Pablo para convertirse en la princesa de Gales. Aquella tiara grácil, casi etérea, con guirnaldas florales, se convirtió en el símbolo de un cuento de hadas, el emblema de toda una era. Millones de personas en todo el mundo la reconocen al instante. Sin embargo, las grandes dinastías como los Spencer, cuyas raíces se hunden 500 años en la historia británica, rara vez se limitan a un único tesoro. En sus cámaras acorazadas, tras gruesas puertas de acero, descansan artefactos cuya historia es aún más rica y cuyo esplendor es capaz de eclipsar incluso a los más ilustres ejemplos del arte de la joyería. ¿Y si les dijera que existe otra tiara Spencer? Más antigua, más majestuosa y quizá guardiana de muchos más secretos de la corte real. Se trata de la tiara madreselva, o Spencer Honeysuckle Tiara, la auténtica corona matriarcal del linaje, cuya silenciosa presencia ha acompañado durante casi 2 siglos los acontecimientos más emblemáticos de la historia de la monarquía británica. No es una simple joya, es una crónica dinástica forjada en oro y diamantes. Sumerjámonos, pues, en su historia y examinemos cada detalle de esta obra maestra olvidada. A diferencia de su hermana más famosa, la tiara madreselva no impresiona por su levedad, sino por su belleza monumental y arquitectónica. Es una representante sublime del gran estilo joyero del siglo XIX, una época en la que las alhajas no debían solo complementar un atuendo, sino proclamar el estatus, el poder y la inamovible posición de su portador. En la base de su diseño reside una fascinante combinación de 2 motivos aparentemente opuestos. Por un lado, el ornamento griego, estricto y geométrico, conocido como meandro. Esta línea continua, quebrada en ángulos rectos, que simboliza la eternidad, el infinito y la perpetuidad del camino de la vida, conforma la estructura poderosa, casi arquitectónica, de la tiara. Está realizada en oro y profusamente engastada con diamantes de talla antigua que al moverse no generan el nítido brillo moderno, sino un destello suave y profundo, semejante a la luz de centenares de velas. Pero esta rigidez y geometría se ven suavizadas por el segundo y principal elemento del diseño, las flores estilizadas de madreselva. En el arte de la joyería, esta flor, conocida también como anthemion, es un símbolo del amor devoto, la felicidad y los lazos indisolubles. Las suntuosas inflorescencias, que parecen abrirse, están compuestas por grandes diamantes de diversas tallas y se entrelazan orgánicamente con el patrón de meandros. El elemento central de la tiara, la flor de madreselva de mayor tamaño, corona la composición, confiriéndole un porte regio. Cada pétalo, cada estambre, ha sido trabajado con una meticulosidad increíble, demostrando la maestría insuperable de los joyeros de la época victoriana. Pero la característica principal de esta alhaja, que revela su antigüedad y valor, es su capacidad de transformación. La tiara madreselva no es una pieza única e indivisible.
Se compone de varios elementos independientes que podían lucirse de distintas maneras. Los motivos florales centrales se desprendían para ser utilizados como suntuosos broches de corpiño que adornaban los escotes de los vestidos de baile. Los elementos laterales podían llevarse como horquillas individuales para el cabello, y si se unían todas las partes, se convertían en una majestuosa tiara o incluso en un imponente collar de gala tipo Rivière. Tal multifuncionalidad no era un simple capricho, sino una necesidad práctica y una señal de la más alta categoría de una pieza de joyería en el siglo XIX. La fecha exacta de la creación de la tiara y el nombre de su artífice, por desgracia, se han perdido en la noche de los tiempos. No obstante, sus primeras imágenes y menciones nos transportan al corazón de la corte victoriana, a la década de 1860. La primera propietaria que conocemos, y posiblemente quien la encargó, fue Charlotte Seymour, quinta condesa Spencer. Esta dama ocupaba una elevada posición en la corte, siendo dama de compañía de la mismísima reina Victoria. Y fue precisamente en uno de los grandes acontecimientos de aquella década cuando la tiara madreselva entró por primera vez en el objetivo de la historia. En marzo de 1863, toda Gran Bretaña celebraba la boda del heredero al trono, Alberto Eduardo, príncipe de Gales, con la bella princesa Alejandra de Dinamarca. Fue un evento de colosal magnitud, y la asistencia al mismo exigía una exhibición de todo el esplendor familiar. En una fotografía que se conserva de aquella celebración, vemos a la condesa Spencer con su vestido de corte de gala, y su cabeza está coronada precisamente por la tiara madreselva en toda su magnificencia. Aquel día no fue solo una joya, sino parte del protocolo cortesano, una señal de pertenencia al más alto círculo de la aristocracia, cercano a la monarca. Se conservan también otras imágenes de la condesa en las que luce elementos de la tiara como broches separados, lo que confirma su versatilidad. Tras el fallecimiento de la quinta condesa, la tiara pasó por herencia a la siguiente generación de mujeres del linaje Spencer, continuando su silencioso servicio a la gloria familiar. Pero la auténtica época dorada para esta joya llegó en el siglo XX, cuando su dueña pasó a ser una de las figuras más relevantes en la historia de la familia. Cynthia, séptima condesa Spencer. Bisabuela de la princesa Diana, Lady Cynthia no era una simple aristócrata, sino una influyente dama de la corte que ostentaba el cargo de dama de cámara de la reina Isabel, la futura reina madre. Dicho puesto requería su presencia constante en los más importantes actos de Estado y sociales, y la tiara madreselva se convirtió en su fiel compañera. Los archivos nos han legado numerosos testimonios. He aquí el año 1938, durante la visita de Estado del rey Jorge VI y la reina Isabel a París. Una visita de inmensa importancia política ante los oscuros nubarrones que se cernían sobre Europa. En la recepción de gala en el Palacio del Elíseo, Lady Cynthia Spencer resplandece con la tiara madreselva, que se convierte en parte de la grandiosa demostración del poder, la cultura y la solidez de las tradiciones británicas. Trasladémonos a los años de la posguerra. Año 1950, la ceremonia de presentación en la corte, un antiguo ritual en el que las jóvenes debutantes de familias aristocráticas eran presentadas a la monarca. Lady Cynthia, como una de las maestras de ceremonia, elige de nuevo la tiara familiar, simbolizando la continuidad entre generaciones. Año 1951, la visita de Estado de la familia real danesa a Gran Bretaña, y de nuevo, sobre la cabeza de la condesa Spencer, distinguimos la silueta familiar de la madreselva de diamantes. Pero el apogeo en la historia de la tiara fue,
sin lugar a dudas, la coronación de la reina Isabel II en 1953. Aquel día histórico, la abadía de Westminster se transformó en un verdadero océano de luz, reflejada por centenares de tiaras, diademas y coronas que lucían las representantes de la aristocracia de todo el mundo. Y en medio de aquel mar de diamantes, la tiara madreselva, sobre la cabeza de Lady Cynthia Spencer, ocupaba su lugar de honor, siendo testigo de uno de los momentos cruciales de la historia del siglo XX. Para la condesa, no era solo una alhaja, sino parte de su uniforme oficial, un signo de su alto estatus y de sus largos años de servicio a la corona. Sin embargo, tras la muerte de Lady Cynthia en 1972, el destino de la tiara da un giro inesperado. Pasa a formar parte de la colección de su hijo, John, octavo conde Spencer, padre de Diana. Pero la siguiente mujer en aparecer con ella en público no sería su hija, sino su segunda esposa, Rhine McCorquodale, condesa de Chambrun, más conocida como la madrastra de la princesa Diana. Y aquella aparición fue emblemática. En julio de 1981, en vísperas de la boda del siglo, se celebró un grandioso baile en el Palacio de Buckingham. Toda la alta sociedad británica se reunió para homenajear al príncipe Carlos y a su prometida. En aquel baile, Rhine, condesa Spencer, apareció luciendo la majestuosa tiara madreselva. Esta aparición fue interpretada por muchos como una afirmación de su estatus como nueva señora de la casa Spencer, la nueva condesa. Para muchos, ese momento se convirtió en el último recuerdo vívido de la tiara. Después de aquel baile, pareció desvanecerse de la escena pública durante largas décadas, quedando a la sombra de su pariente más célebre, la que Diana eligió para su boda. Surge una pregunta natural. ¿Por qué la propia Diana, princesa de Gales, nunca lució esta magnífica e histórica tiara? La respuesta, muy probablemente, se encuentre en el plano de las preferencias personales y el simbolismo. La tiara madreselva es una joya monumental, de gran peso, que lleva impresa la huella de una historia centenaria y de la estricta etiqueta cortesana. Diana, en cambio, con su anhelo de una mayor sencillez y cercanía emocional con la gente, prefería la más ligera y romántica tiara Spencer. Aquella tiara no era solo una joya familiar, pertenecía directamente a su padre y a sus hermanas. Era el símbolo de su hogar de soltera, de su historia personal. Quizás también influyó la asociación de la tiara madreselva con su madrastra Rhine, con quien, como es sabido, Diana mantuvo una relación complicada. Al decantarse por la otra tiara, Diana marcó, de forma sutil pero decidida, su propia identidad. Entonces, ¿qué fue de la tiara madreselva después de 1981? Durante muchos años, regresó a la cámara acorazada de la finca familiar de los Spencer en Althorp. No se lució en ninguna otra celebración solemne. Se convirtió en una leyenda, en objeto de debate para expertos y aficionados al arte de la joyería. Pero el olvido no fue eterno. Años después de la trágica muerte de Diana, su hermano, Charles, noveno conde Spencer, organizó una exposición itinerante titulada Diana, una celebración, dedicada a la vida y el legado de su hermana. Y una de las piezas centrales de esta muestra, que viajó por todo el mundo, fue precisamente la tiara madreselva. Fue una decisión sabia. Al exhibirla públicamente, el conde Spencer no solo reveló al mundo otro de los tesoros de su familia, sino que también subrayó la profundidad y la riqueza de la historia del linaje del que Diana formaba parte. Millones de personas pudieron contemplar de cerca las flores de diamantes y los meandros griegos, y conectar con una historia que estaba indisolublemente ligada a la princesa, aunque ella misma nunca hubiera lucido esa joya.
Al concluir la exposición, la tiara madreselva regresó de nuevo a la cámara acorazada de Althorp. Hoy reposa allí, en silencio y sosiego, esperando su momento. Espera a la próxima Lady Spencer que la considere digna para un acontecimiento importante. ¿Quién será? ¿La esposa del actual conde o, quizás, algún día, su hija, Lady Charlotte Diana Spencer? El tiempo lo dirá. Esta tiara no es un mero conjunto de oro y diamantes valorado en cientos de miles de libras. Su verdadero valor es inmaterial. Es una cápsula del tiempo que alberga los ecos de los bailes de la época victoriana, la tensión de la diplomacia de preguerra, la solemnidad de una coronación y los dramas de una de las familias más famosas de Gran Bretaña. Es el testigo mudo de cómo cambiaron las épocas, las modas y las costumbres, mientras los valores familiares y el orgullo permanecían inalterables. Cada reliquia como esta nos plantea una pregunta. ¿Qué es más importante, el brillo deslumbrante de las gemas o la luz de la historia que reflejan? Y al contemplar la tiara madreselva, uno comprende que ambos son indisociables. La historia de la familia Spencer atesora otras joyas no menos sorprendentes, cada una con su destino único. Si les interesaría embarcarse en un nuevo viaje por el mundo de la joyería y desvelar sus secretos, háganoslo saber en los comentarios. Compartan su opinión. ¿Por qué creen que Diana nunca llegó a ponerse esta tiara? Estaremos encantados de leer sus ideas. Y, por supuesto, si les ha gustado este video, no olviden darle a me gusta, suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campanita para no perderse las nuevas historias sobre los grandes tesoros del mundo.